Corte para que apruebe el tarifazo bajo la indicación, y lo ha dicho Prat Gay, que se cae el plan económico, ¿no? Que no va a haber obra pública, otros dicen la hiperinflación. Emanuel, buen día, ¿cómo está? Buen día, Gustavo, ¿qué tal? Bien, todo muy bien, ¿eh? Digo, ¿esto qué significa? ¿Que todo el plan económico del gobierno es el tarifazo? Mira, a mí me sorprende lo que están diciendo que va a pasar si la Corte no autoriza el tarifazo, porque en realidad es lo que ya pasó. Digamos, Argentina no tuvo hiperinflación, pero tuvo un mes con entre 6 y 7 puntos de inflación justamente por el tarifazo. O sea que lo bueno de no aplicar el tarifazo era que no generaba inflación. Como lo aplicaron, la inflación se generó y fue la más alta en los últimos 20 años de la Argentina. Y después lo de la obra pública, esta especie de amenaza que o aprueban el tarifazo, no se hace más obra pública en la Argentina. Lo que hay que decir es que obra pública en la Argentina durante el primer semestre no se está haciendo. Y esto lo demuestran los datos que publica el propio Ministerio de Economía. Digamos, el año pasado, en el primer semestre, se ejecutaron más o menos 44 mil millones de pesos de obra pública en Argentina. Este año, 39.000. O sea, están gastando menos plata en obra pública, incluso en términos nominales, digamos. No es que uno a esto le tiene que restar la inflación o algo por el estilo. Hay 5.000 millones menos de pesos en obra pública que se reflejan en los resultados del empleo. Digamos, porque cuando uno ve el sector de la construcción, respecto al año pasado, tenemos 55.000 puestos de trabajo menos en la construcción. O sea que si la Corte autoriza el tarifazo o si la Corte no autoriza el tarifazo, me parece que el ajuste de la obra pública ya lo hicieron, y la verdad que es de una magnitud muy alta. Emanuel, ¿qué tal? David Cufre te saluda. ¿Qué tal, David? ¿Y qué perspectiva tenés sobre cómo sigue la economía? Te digo la mía, que es un poco pesimista, porque yo lo que veo es que el gobierno tomó una serie de medidas, forzó una devaluación o habilitó una devaluación con la desregulación del tema cambiario, quitó retenciones, aplicó aumento de tarifas, abrió la importación y todo eso generó un combo donde la economía hoy cae muy fuerte. Y no veo que cambie las medidas, con lo cual mi conclusión es que va a seguir cayendo fuerte. ¿Vos cómo lo ves? Mira, yo creo que es claro que el gobierno apunta a lo que los economistas llamamos el efecto derrame, que quiere decir básicamente redistribuir el ingreso en favor de los sectores que más plata tienen, y en función de eso que esos sectores usen esos recursos para invertir y que eso genere empleo, crecimiento, en fin, los resultados que uno tiene que esperar para una economía que crece y que incluye. La verdad que cuando uno mira el campo, por ejemplo, y la minería, que son dos de los sectores más favorecidos por este gobierno, porque hoy tienen un tipo de cambio 70% más alto, no tienen retenciones, esos sectores expulsaron 16.000 trabajadores a la calle. O sea que Macri les habló con el bolsillo y no es que no le contestaron directamente, echaron 16.000 trabajadores a la calle, con lo cual yo las perspectivas que veo son muy negativas. Me parece que el gobierno tiene la oportunidad de tener otros resultados económicos, y lo único que tiene que hacer es cambiar su política económica, porque si uno aplica políticas económicas recesivas e inflacionarias como las que viene aplicando el gobierno, el único resultado que puede esperar es recesión e inflación. Digamos, acá no es que hay que inventar la pólvora. Si el gobierno quiere resultados distintos, tiene que aplicar políticas económicas distintas. Yo creo que acá no hay, digamos, impericia o descuido de parte del gobierno. Creo que ellos entienden que esos son los sectores que tienen que ganar en la economía y están aplicando políticas económicas que aseguran eso. Los resultados es un país con más desempleo, con más inflación y con recesión. Y ahora, ¿puede darse el efecto rebote, este efecto rebote de, bueno, después de una caída tan fuerte como la de este año, el año que viene, por una cuestión estadística, la economía crezca o tampoco lo ves? Mira, lo que pasa es que si vos metés a la economía en una recesión de 4 o 5 puntos, como va a ser, digamos, el tercer trimestre de este año, que seguramente va a ser lo peor del año, y después tenés un crecimiento de 2 o 3 puntos, lo que estás es 2 puntos peor que antes. O sea que ahí, viste, que uno hable de un rebote, me parece que lo que hay que mirar fundamentalmente es el empleo,
que es el mejor indicador de si la economía está incluyendo más gente o está incluyendo menos gente. Y sobre esto, además, por eso digo que no hay impericia, sino que hay intención. Digamos, el Parlamento votó una ley que hoy, fue hace muy poco, pero muy poca gente se acuerda, la ley antidespidos. El gobierno dijo no es necesaria. Cuando uno mira los datos del Ministerio de Trabajo, de esos 128.000 puestos de trabajo que se perdieron desde que asumió Macri, hay 41.000 que fueron despidos sin justa causa. O sea que si la ley antidespidos hubiese estado vigente, hoy habría 41.000 familias que tendrían trabajo. O sea que era mentira que no era necesaria porque no había una crisis de empleo. El propio ministro de Trabajo está diciendo que podríamos haber preservado 41.000 fuentes de trabajo que fueron despedidas sin justa causa. Entonces, insisto, no hay que apuntar al efecto rebote, a la lluvia de inversiones. Digamos que no tenemos lluvia de inversiones, tenemos la mayor sequía de los últimos 20 años en materia de inversiones en Argentina, porque obviamente nadie invierte en una economía que expulsa gente, que no crece, que tiene inflación y que además, para peor, no se sabe si las tarifas van a ser 100, 20 o 300. Entonces me parece que ese marco de incertidumbre, junto con una economía que se achica, es el peor negocio que puede haber para un inversor, ya sea externo o interno. Ahora, respecto a este tarifazo, ¿no? Que la propia justicia está considerando brutal, confiscatorio en otros casos, que el gobierno defiende, que trajo alegría para algunos gobernadores, ¿no? Colombi dice que en Corrientes lo pagan con alegría y felicidad, 2.000 pesos la gente, ¿no? ¿Cómo se sale de este entuerto? Mira, Gustavo, lo que ellos están diciendo es que tuvieron que hacer este tarifazo, a pesar de que les dolió mucho porque Argentina se había quedado sin energía. Ahora, digamos, el mismo gobierno que con una mano hace el tarifazo, con la otra mano manda a YPF a que tenga 34% menos de exploración, o sea, de pozos que pueden sacar el gas que nos falta en nada más que 6 meses de gestión. O sea que si nos falta gas, uno no entiende por qué mandan a YPF, su empresa estatal, la empresa de todos los argentinos, a producir cada vez menos gas. Entonces, no es que estamos caminando hacia el autoabastecimiento por un camino doloroso que es el tarifazo y uno dice, bueno, lo tenemos que pagar, pero gracias a que los argentinos hacen este esfuerzo, no sé, el año que viene o dentro de 2 años vamos a tener gas para nuestra industria, para nuestras casas, e incluso para exportar. No, es todo lo contrario. O sea, vamos a pagar tarifas como en Dinamarca, pero vamos a seguir importando gas porque la empresa estatal, de la misma manera que el Estado le dio la señal al sector público, al sector privado, de se puede empezar a despedir empleados, la empresa petrolera estatal YPF le está dando la señal a todo el sector petrolero de que producir petróleo y gas en Argentina no es negocio. Entonces lo que vamos a tener es un déficit energético más alto con unas tarifas que son impagables. La verdad que a mí me parece como política económica el peor de los mundos, porque uno dice, bueno, pago muy caro, pero tengo gas, tengo luz, la empresa donde trabajo le sobra el gas, le sobra la luz. Ahora, pagar caro y no tener el insumo, me parece una paradoja que solo el macrismo puede conseguir con esta política económica que, insisto, parece hecha con los pies. Ahora, uno escucha en los medios y se parte, digo medios que son oficialistas hoy por hoy, y parten diciendo, bueno, era un descalabro, la situación de las tarifas era un descalabro, el kirchnerismo dejó una herencia insoportable, era algo desastroso, y a partir de ahí empiezan a justificar los aumentos. ¿Qué tenés para decir de cómo era la política de tarifas en el gobierno anterior? Mira, nosotros en materia de política energética, hoy muchas veces se nos pide a los que fuimos parte del gobierno anterior que hagamos autocrítica. Yo creo que en términos de política energética, nosotros la autocrítica la hicimos durante la gestión, porque le explicamos a toda la sociedad que nos quedamos con un déficit energético altísimo, y esa fue la razón que nos llevó a recuperar YPF. O sea que no es que la autocrítica la hacemos ahora, nos arrepentimos de lo que hicimos mal. El Estado, digamos, en los 12 años anteriores, tuvo un problema que fue el déficit energético que le generó empresas como Repsol. Y pegó un golpe de timón importantísimo con la recuperación de YPF. Si se recuperó YPF, lo que quiere decir no es que la política económica energética estaba perfecta y era impecable. Evidentemente había cosas que corregir y se corrigieron. Se recuperó una empresa estatal para que esa empresa sea la empresa testigo y la empresa que marcara
un cambio de dinámica en el sector donde Argentina necesitaba producir más gas y más petróleo. Esa autocrítica se hizo, ese camino de recuperación del autoabastecimiento se empezó a recorrer, y lo que hizo el macrismo fue no solo interrumpirlo, sino revertirlo, porque YPF está con un nivel de inversión que se parece a los niveles de Repsol, que desinvertía, digamos, que dejaba a la Argentina sin gas y sin petróleo, y con tarifas impagables. Y yo insisto, si vos me decís que la solución a que no tenemos energía es que la gente no pueda pagar las tarifas, esa no es la solución, porque si no pasa como el dólar. Hoy sobran dólares porque la gente no tiene pesos en el bolsillo. Entonces esa no era la solución al cepo. Eso es cambiar el problema y ponerle otro nombre. En vez de cepo tenemos recesión. Bueno, como siempre que hay recesión, los dólares te sobran, no te faltan. Pero insisto, el desafío del gobierno es resolver los problemas, incluyendo, no resolver los problemas dejando a la gente afuera. Emanuel, gracias por este contacto con Del Plata. Gracias a ustedes, un saludo. Hasta luego, que tengas bien.